buen día a todos, queridos hermanos. Estamos ya en el tema 26 de nuestro programa Catequízate, en el que vamos a tratar acerca ya de la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Como ustedes saben, ya hemos visto la primera parte, que es lo que el cristiano cree. Hemos visto la segunda parte, lo que el cristiano cree, lo celebra en los sacramentos, y eso que tú celebras estás llamado a vivirlo. Y esta es la tercera parte, la vida en Cristo, que tiene que ver acerca de la moralidad, los 10 mandamientos. Lo iremos viendo poco a poco. Antes de ver los 10 mandamientos, conviene que veamos el tema de la moralidad, poner las bases de la moralidad para ver luego qué son los 10 mandamientos y verlos cada uno y ver cada uno de ellos. Es por eso que este tema 26 lo he llamado ¿Conozco la moralidad? Pues vamos a ir conociendo poco a poco qué es eso acerca de la moralidad. Este tema de la moralidad lo podemos encontrar en el Catecismo en los numerales 1691 al 2051. Antes de que veamos cada aspecto de la moralidad, quisiera presentar el esquema general de la moralidad, presentar ese panorama y una vez presentado, ir viendo cada uno de esos aspectos, la conciencia, las pasiones, la libertad, las virtudes, etc. Pero antes, veamos primero este panorama general de la moralidad. La vida en Cristo se inicia en el bautismo. En el bautismo tú recibes la gracia por la cual eres insertado en Jesucristo y ahí estás iniciando tu vida en Él. Ahí empiezas a ser hijo de Dios porque te has insertado en el Hijo que es Jesucristo. Bien, uno dirá desde ya, pero hemos hablado de la moralidad, ahora hablamos de la vida en Cristo. ¿Qué es eso? Pues una vida en Cristo, la vida en Cristo tiene que ver con la moralidad. La gracia que nos viene de Cristo nos lleva a ser hombres buenos, hombres moralmente buenos, pero más que eso. Es por eso que la moralidad tiene que ver con la vida en Cristo. El hombre bautizado, la persona humana bautizada, tiene capacidades que el Señor le ha regalado, propias de él, que son la conciencia, la inteligencia y la voluntad, y también las pasiones. Pues, puesto que tú tienes inteligencia y voluntad, puedes elegir entre lo bueno y lo malo. Lo bueno tiene que ver con la libertad, ya lo veremos. Y lo malo, por supuesto, tiene que ver con el pecado. Ahora bien, ¿cómo yo voy a saber qué es bueno y qué es malo? Pues tiene que ver con las fuentes de la moralidad. Vamos a ver el objeto, qué es el objeto, vamos a ver qué es la intención y vamos a ver qué son las circunstancias, los cuales, estas fuentes de la moralidad, determinan si ese acto que tú has realizado, que tú estás realizando o que tú vas a realizar, viendo estas fuentes de la moralidad, pues uno ve si ese acto es bueno o es malo. El bien, la elección del bien, así como he dicho, tiene que ver con la libertad, tiene que ver también con las virtudes. Pues en esa medida en la que uno vaya eligiendo el bien, lo óptimo, en esa medida se realiza como persona. Pues como ustedes ven o escuchan, hoy día ya no solamente tenemos el fondo musical de los pajaritos, de las aves, sino también del perro del vecino, que a mí la verdad me distrae un poco. Espero que no les esté distrayendo a ninguno de ustedes. Pero bueno, acostumbrémonos por hoy, en este tema, a ese fondo musical al que se ha unido también el perrito del vecino. En cambio, la elección del mal
tiene que ver con el pecado. Uno va eligiendo el mal, pues y va hundiéndose cada vez en el pecado. Esta elección del mal que tiene que ver con el pecado tiene que ver también con los vicios, que es lo contrario a las virtudes. Y en la medida en la que uno elige el mal, en la medida en la que uno tiene vicios, en esa medida está pervirtiendo su persona. Está yendo cada vez a niveles más profundos de perversión. Y es así que el hombre pervertido se aleja más del fin al cual ha sido llamado, a la bienaventuranza definitiva en el cielo, pero esa bienaventuranza, esa felicidad, ya la podemos gozar aquí en la tierra. No por el mal, no por el pecado que nos lleva a la perversión, sino por el contrario, en la medida en la que elijamos el bien, en la medida en la que vayamos afianzándonos en las virtudes por la gracia de Dios, en esa medida nos vamos realizando y nos acercamos a esa meta definitiva que es la bienaventuranza eterna. Esa felicidad, como he dicho, ya la podemos gozar aquí en la tierra. He hablado de las virtudes, he hablado de que yo elijo el bien y parece que todo quedaría en mí. Parece que todo quedaría en ti, en tu elección, en tu decisión, pero no. La vida en Cristo, como ven en el esquema, dura constantemente y ahí está presente la gracia de Jesucristo. Por la gracia de Jesucristo, tú vas afianzándote cada vez más en el bien, te vas realizando, vas gozando de esa felicidad que ya se puede gozar aquí en la tierra y te vas acercando a esa felicidad eterna a la cual tú estás llamado desde toda la eternidad. Por ello, que quede bien claro que es gracia de Jesucristo más tu libertad. No solamente gracia, no solamente libertad, tu elección, tu decisión, tu esfuerzo, ambas realidades. En primer lugar, la gracia y en segundo lugar, tu decisión, tu elección, tu esfuerzo, tu colaboración a esa gracia. En segundo lugar, veamos ya el desarrollo conceptual de algunos términos que hemos ido mencionando para ir profundizando en cada uno de ellos. En primer lugar, ¿qué es la conciencia del hombre? La conciencia del hombre es esa voz de Dios que resuena en el interior del hombre y que le dice: haz el bien y evita el mal. Esa es la conciencia del hombre. Es esa voz que está allí en tu interior y que te dice: eso haz, esto evita. Ahora bien, esta conciencia, querido hermano, nos avisa lo que vamos a realizar, si está bien o está mal, si lo que estamos realizando está bien o está mal, o si lo que ya hemos realizado está bien o está mal. Por ejemplo, estamos en la calle y vemos por ahí un anciano que está cruzando la pista, el pobre está a las justas, y uno dice: ¿lo ayudo? ¿No lo ayudo? Pero mira, ya parece como si tuviera 90 años, está con su bastón, está a las justas. Y ahí la conciencia nos dice: hazlo, haz el bien, ayúdale. Y uno puede acercarse o puede no acercarse. Si uno se acerca, la conciencia te sigue diciendo: bien, está muy bien esa elección, estás haciendo el bien. Pero si uno no se acerca y ya pasó 2 horas y estás ahora en tu casa, la conciencia te avisa: lo que has hecho no está bien, está mal. Esa persona esperaba de tu ayuda. Pues esa voz es tu conciencia. Es la voz de Dios que te ayuda a que hagas el bien y que así te realices como persona. Porque el hombre, la persona humana, solamente se puede realizar en el bien. Se perfecciona en el bien. En segundo lugar, veamos la inteligencia y la voluntad.
Son dos facultades del ser humano para conocer la inteligencia y querer la voluntad, eso que la inteligencia le ha presentado, posibilitándole realizar un acto o evitarlo. Por ejemplo, por seguir con este ejemplo que he puesto hace un rato, del anciano que está en la calle y uno dice, ¿lo hago o no lo hago? Pues la inteligencia te dice, oye, ayudarle está bien, es un acto bueno. Ahora bien, tú puedes aceptar eso que tu inteligencia te presenta, puedes quererlo o puedes no quererlo. Eso es inteligencia y voluntad, son capacidades que el Señor nos ha regalado. En tercer lugar, las pasiones. ¿Qué son las pasiones? Algunos suelen relacionar las pasiones con lo malo, el pecado, pero no es así. Son capacidades que nos ha regalado Dios también. ¿Y cómo podemos entonces definir esta realidad? Las pasiones, ¿cómo podemos definirlas? Son los sentimientos, por ejemplo, el amor, el odio, la ira, la tristeza, la alegría, el deseo. Son sentimientos que impulsan a obrar o no en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno. ¿Sí? Son sentimientos que nos impulsan a obrar o no según lo que es sentido o imaginado como bueno. Pues imagínense ustedes que están en el carro, en el ómnibus y tienen una discusión con el cobrador porque sabe cómo va a hablar así, me está cobrando de más, y en eso yo siento la ira, yo siento que pues quiero reaccionar golpeándolo, ¿no? Siento la ira. Y eso es un sentimiento, como digo, es una pasión. Ahora bien, hasta ahí no es pecado, eso no tiene por qué preocuparte, no es un pecado, sino es un sentimiento, tú estás sintiendo a causa de eso que el cobrador te ha dicho. Pero si tú aceptas ese sentimiento y vuelves ese sentimiento en una acción, como por ejemplo golpear al cobrador, pues ahí sí que uno está pecando. Ahí uno ha consentido ese sentimiento y lo ha convertido en una acción mala. Pero la ira de por sí no es mala. Por ejemplo, uno ve una injusticia y te sale la ira, pues tú canalizas esa ira para hacer una justicia, para decirle a esa persona lo que estás haciendo es una injusticia, haz el bien, haz algo justo, pues esa ira la has canalizado para hacer el bien. Entonces, ojo, las pasiones no son malas, sino es malo cuando esa pasión tú la utilizas para hacer el mal, pero no siempre puedes utilizarlo para hacer el mal, también lo puedes utilizar para hacer el bien. Otro ejemplo, tú eres casado y experimentas un deseo por una mujer que no sea tu esposa, pues lo experimentas. ¿Eso es pecado? No. Simplemente estás experimentando ese deseo, esa atracción. Si tú consientes ese deseo, esa atracción, y cometes adulterio, entonces ahí sí que eso es un pecado. Pero si tú has sentido ese deseo, esa atracción, pero no has consentido, eso no es un pecado, simplemente son esas pasiones que están ahí. Que tú experimentas ese deseo, esa atracción por tu esposa, bien, es una pasión que sientes y que puede llevarte a hacer un acto bueno, como por ejemplo, experimentar con un gesto, con un acto, el amor por tu esposa o el amor por tu esposo. Pues con esto, queridos hermanos, hemos llegado a la parte final del tema 26 de nuestro programa Catequízate, en el que ya hemos empezado a hablar acerca de la moralidad. Esto no ha acabado aquí, el tema de la moralidad,
nos lleva a tratar en el siguiente tema, en el tema 27, acerca también de la moralidad. Continuaremos hablando acerca de la moralidad. Ya iremos desarrollando cada concepto de los conceptos que hemos presentado en el esquema general. Por ejemplo, ¿qué es la libertad? Por ejemplo, ¿qué es la felicidad? Por ejemplo, ¿qué son las virtudes? Esto y mucho más veremos en nuestro siguiente programa de Catequízate. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia.